Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 34 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver estos dos corolarios que son consecuencia directa del teorema anterior, que recuerda que decía que los lados opuestos de un paralelogramo eran congruentes. Bueno, pues miren lo que dice el primer corolario. Los segmentos paralelos comprendidos entre líneas paralelas son congruentes. Bueno, pues mire, vamos a considerar estas dos líneas AB y CD paralelas. Miren aquí. La AB y la CD son paralelas. Y PQ y RS también, dos segmentos ahora paralelos. Estamos indicando con las cabecitas de flecha. Con extremos en aquellas líneas, exactamente. Fíjense que el segmento PQ tiene un extremo en P, que está en la línea AB, y el otro extremo en Q, en la línea CD, y asimismo el segmento RS, este extremo en la línea de arriba y este extremo en la línea de abajo. Y queremos ver que la medida de este segmento de PQ es igual a la medida de este segmento. Bueno, pues considero el paralelogramo PQRS. Fíjense que efectivamente PQRS, este que está aquí, es un paralelogramo, ¿verdad? Porque sus lados opuestos son paralelos, ¿verdad? Fíjense que este segmento, que es uno de los lados de ese cuadrilátero, está en una línea que es paralela a donde esté el otro segmento, el segmento opuesto a él, en ese cuadrilátero. Así que efectivamente ese es un paralelogramo. Bueno, pues si ese es un paralelogramo, entonces estos dos lados, por ser opuestos en ese paralelogramo, por el teorema anterior son congruentes. Así que, entonces por el teorema anterior, por ser lados opuestos en ese paralelogramo, esos dos segmentos, el PQ y el RS, son congruentes, que es la misma medida. Y eso era lo que queríamos ver, que segmentos paralelos entre líneas paralelas tenían la misma medida. Bueno, pues mira este otro corolario. Dice, dos líneas paralelas se encuentran a la misma distancia en todos sus puntos. Pues mira la demostración. Vamos a considerar estas dos líneas, la AB y la CD, ambas paralelas. Míralas aquí. La AB es paralela a la CD. Y considera la distancia de este punto A hasta la línea CD y de este punto B hasta la línea CD. Pues yo quiero ver que esos dos puntos, como cualquier otro, están a la misma distancia de la línea CD. Estoy considerando la distancia desde este punto hasta esta línea CD, que es paralela a la línea AB. Y desde este punto también hasta la línea CD, que es paralela a la línea AB. Y quiero ver, como les repito, que tienen la misma medida esos dos segmentos, ¿verdad? Las distancias más bien, desde esos puntos, de cualquiera dos puntos, cualquiera tres, lo que sean, en una de las líneas paralelas hasta la otra es la misma. Bueno, por definición de la distancia desde un punto hasta una línea, como es la CD, recuerde que es la medida del segmento que es perpendicular desde el punto hasta la línea. Así que este segmento que da la medida de la distancia de ese punto hasta esta línea es perpendicular a esta línea. Y este segmento cuya medida da la distancia desde ese punto hasta esa línea es la línea, el segmento que es perpendicular a esa línea. Por lo tanto, como estos dos segmentos son perpendiculares a esta línea, son paralelos entre sí, porque hay un teorema que lo dice. Dos líneas o segmentos que sean perpendiculares a una tercera línea son paralelos entre sí. Pues miren, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Tomamos la línea AB y CD paralelas y consideramos la distancia desde el punto A hasta la línea CD y desde el punto B también hasta la línea CD. Y queríamos ver que esas dos distancias eran la misma, ¿verdad? Bueno, pues por definición de la distancia desde un punto hasta una línea, esos dos segmentos, el AC y el BD, son perpendiculares a esta, y por lo tanto, si ellos dos son perpendiculares a esta línea, son paralelos entre sí, y lo hemos indicado ahí con esas cabecitas de flecha, ¿verdad? Está escrito y que es lo que habíamos dicho, habíamos explicado en palabras aquí. Bueno, como por hipótesis, AB era paralelo a CD, esta línea era paralela a esta línea, ¿verdad? Lo hemos indicado. Y hemos encontrado que estas dos líneas son paralelas, pues esto que está aquí es un paralelogramo. Y nuevamente, por el teorema previo, por ser lados opuestos en un paralelogramo, estos dos lados miden lo mismo. O sea que la distancia desde A hasta C es la misma que la distancia desde B hasta D. O sea que los puntos que están en la línea esta están siempre a la misma distancia de la línea que es paralela a ella. ¿Ok? Muy bien. Y eso era lo que queríamos demostrar. Bueno, pues fíjese, ese corolario que nos dice que no importa qué punto usted tome en una línea paralela a otra, la distancia entre los puntos de esa línea hasta la línea que es paralela a ella es siempre la misma,
nos da la base para definir lo que es la distancia entre dos líneas paralelas. Fíjense que no hemos definido distancia entre dos líneas, hemos definido distancia entre dos puntos, entre un punto y una línea, entre un punto y un plano, etc. Pero no hemos definido distancia entre dos líneas, porque en general lo que se puede definir es la distancia entre dos líneas paralelas. Entre dos líneas en general no hay definición de distancia, pero entre dos líneas paralelas sí la hay, una definición, y es la siguiente. Dice, recuerden copiar estas demostraciones en su cuaderno, ¿ok? Yo las estoy borrando, pero sí, tengo que ir a copiarlas. Dele para atrás al video y va buscando la forma de copiarlo completo, ¿ok? Esas demostraciones son muy importantes. Vamos a ver esta definición. También hay que copiarla, ¿verdad? Todas las definiciones, todos los comentarios, etc. Dice esta definición así. La distancia entre dos líneas paralelas es igual a la distancia entre cualquiera de los puntos en una de ellas hasta la otra. ¿Okay? Bien. Pues mire la ilustración aquí. Aquí tenemos dos líneas paralelas. La PO es paralela a la RS. ¿Okay? Pues yo tomé cualquier punto, digamos, en esta línea PO, digamos el punto M. Pues la distancia de ese punto hasta esta línea, que es la paralela a esta línea, es la distancia entre ellas dos. ¿Verdad? Y recuerde que la distancia entre un punto y una línea es la medida del segmento que es perpendicular a la línea. ¿Ves? Así que la distancia de este punto hasta esta línea es la medida de este segmento que es el perpendicular. ¿Ves? Desde ese punto hasta esta línea. Recuerde que cualquier otro segmento que usted considere desde ese punto hasta esa línea que no sea perpendicular tiene medidas mayores, ¿verdad? Bueno, pues esa es la medida de ese. Y usted dirá, bueno, pero si tomo otro punto, ¿será la misma distancia? Sí, porque acabamos de mostrar que la distancia entre cualquiera de los puntos de una línea que es paralela a la otra y la otra línea es siempre la misma. O sea que si tomo el punto aquí, el M lo hubiese tomado aquí, la distancia era también la medida del segmento perpendicular e iba a dar igual que esta. ¿Okay? Igualmente, si tomo un punto acá, la distancia de este punto en esta línea hasta esta línea que es paralela a esta otra va a ser la misma que esta NN. ¿Okay? Por lo que acabamos de demostrar en este teorema. ¿Okay? Bien, pues esta lección la terminamos estableciendo un teorema que vamos a demostrar en la siguiente lección. Y el teorema dice lo siguiente. Dice así. Si en un cuadrilátero encontramos que dos de sus lados son paralelos y congruentes, entonces automáticamente los otros dos lados de ese cuadrilátero también lo serán, o sea, serán paralelos y congruentes. Y en consecuencia, si usted tiene un cuadrilátero en donde dos parejas de lados son paralelos y congruentes, el cuadrilátero tiene que ser un paralelogramo. Bueno, la demostración de ese teorema la vamos a ver en la siguiente lección. Con eso comenzamos, de hecho, la siguiente lección. Nos vemos entonces.